algo que tú dices con respecto a la parte de que querían como tener eternidad en esa parte física, se ve o está muy dado en esta parte que trabajaron mucho los egipcios, que fue la parte de embalsamar los cadáveres. Inicialmente era un proceso que se hacía más como un ritual sagrado, ¿no es cierto? Un ritual religioso. Lo que se buscaba sobre todo era como la momificación, se hacía solo como para los faraones, ahí tú me tienes que corregir un poco de pronto, se hacía un poco para los faraones, como para esas personas que estaban como en la cúspide de la pirámide, ¿no? En la pirámide social, ¿no? Entonces, lo que se buscaba era como poderlos momificar, como para que ellos pudieran tener como esa eternidad material, digámoslo que de alguna manera, y lo que hacían ellos realmente eran como extraer todo lo que era la parte visceral del cuerpo, esa parte y la parte como líquida, como por decirlo de alguna manera, y lo que hacían era colocarles unas sales, una mezcla de sales que se llama natrón, o meterlos dentro de la arena. Esto permitía, y tiene que ver mucho también con la parte del río Nilo y la fertilidad y todo esto, ¿no? Entonces hay muchas sales que permiten que haya una preservación de esa parte de la materia, ¿no? De esa parte física del cuerpo como tal. Sí, esta cuestión del embalsamiento, entonces pone a prueba dos cosas. Cómo el discurso religioso los lleva a avanzar en la teoría química. Entonces, ¿ellos qué creían? Mira lo interesante aquí. Ellos creían que el cuerpo era algo importante para el que había muerto. ¿Listo? Entonces, como era importante para el que había muerto, el que está muerto corporalmente está vivo en ellos le llamaban el Kai o Ki, el alma está viva, está ya con Osiris en el inframundo. eh, una persona no se sentiría bien si su cuerpo se deteriora, y mucho menos si es un dios, como Faraón, que recordemos que Faraón significa el hijo de Ra, ¿cierto? El hijo del sol. Entonces, no se sentiría bien que se descompusiera su cuerpo, por lo tanto, inventémonos algo para que se preserve el cuerpo, ¿cierto? Porque en algún momento de su vida trascendental, de su vida después de la muerte, él iba a volver a ocupar el cuerpo. Algunos pensaban que en las noches los muertos llegaban y tomaban posesión del cuerpo, pero si no había cuerpo, ¿cómo se quedaban por ahí divagando? Entonces, eso los llevó a ellos, ese deseo los llevó a avanzar en ciencia a partir de un discurso religioso. Y mira que tú mencionas algo para aquellos que les encanta las posturas con respecto a la sociedad, con respecto a posturas críticas de la sociedad. Tú dices, este embalsamiento solamente lo pueden hacer quienes, los ricos, los que estaban en la cúspide de la jerarquía social. Me gusta mucho eso, porque resulta que se va a entender un concepto que es mucho más moderno, es de nuestro tiempo, el concepto de la alquimia social. ¿Cómo entonces yo tengo que convertirme en uno diferente para poder llegar a tener ciertas cosas? Un ejemplo podría ser, en ese caso, el esclavo se tenía que convertir en una persona rica, y entonces mira que convertir es transmutar. Tengo que cambiar mi condición social o incluso hasta la condición sexual. Todas las condiciones tengo que cambiarlas con el fin de yo poder recibir esto, ¿cierto? Entonces, hoy hay una alquimia social. Cuando vinieron los conquistadores aquí a América y hubo todo el mestizaje con los negros y demás, resulta que habían momentos en la historia en los que se requería que la persona de color, la persona negra, firmara algo diciendo que él recibía la potestad de riqueza porque ya no se creía negro, sino que se creía blanco. Entonces es una alquimia social lo que busca. Este tipo de alquimias es la que no estamos de acuerdo. Estamos hablando de una alquimia que tiene que ver con la religión, pero también debemos entender que hay una alquimia o ese concepto se puede aplicar a la sociedad. Cómo ellos pretenden ser mejores o cómo ellos pretenden cambiar
para poder recibir ciertos beneficios. Y que hay que quitarle esa parte mística a la alquimia, ¿no? Mira que todos pensamos que la alquimia es piedra filosofal, transmutación de los metales en oro, elixir de la vida, pero realmente la alquimia fue más allá, o sea, fue la base, realmente es la cuna de todos los avances científicos en química, ¿no es cierto? Cuando se logró esto realmente, cuando se entendió que la alquimia no podía solo perseguir esos objetivos, sino empezó a avanzar en otro conocimiento, empezó a darse cuenta que podían, por ejemplo, algo como pues tan sencillo como obtener el jabón para lavarse en el cuerpo, para lavar la ropa, ¿no es cierto? Para la limpieza, las sales para la cocina, la curación de muchas enfermedades por medio de las plantas, ¿no es cierto? Ahí tenemos un gran exponente como Paracelso, ¿no es cierto? Que es la persona que empieza a trabajar todo lo que tiene que ver con la iatroquímica y tiene que ver toda esta parte médica, la farmacopea, ¿no es cierto? Que empiezan de los extractos naturales a mirar a ver cómo pueden sanar heridas o cómo pueden sanar algunas enfermedades. Entonces yo pienso que la alquimia no la podemos simplemente, y como te decía hace un rato, encajonar solo en una cosa, sino podemos mirar que desde allí se desprendieron muchísimas cosas que hoy nos ayudan. Volviendo a esta parte de embalsamar los cuerpos, quiero contarles, chicos, que hoy por hoy no es que se embalsamen cuerpos como tal, ¿no es cierto? No es una práctica muy utilizada, pero sí se utiliza uno de los compuestos que vemos en grado 11, como es el formaldehído. El formaldehído es la sustancia que se utiliza para que, por ejemplo, puedan llevar un cadáver que ha muerto hace unos días, ¿no es cierto? Lo llevan a la funeraria, allá en términos muy coloquiales, ¿no? Porque esos son términos, lo arreglan. Sí, eso es el término coloquial, lo arreglan, ¿no es cierto? Y lo que hacen realmente con este cadáver es pues colocar algo de formaldehído para que tenga un proceso de descomposición más lento, entonces se logre disminuir esa situación que sucede de descomposición de células, de descomposición de la materia viva, ¿no es cierto? Y pues que empiece a suceder como el factor de oler mal y todo esto. Entonces, miren que desde mucho antes se puede ver muchas de las situaciones que hoy cotidianamente vemos que podemos trabajar y que pues se ve mucho la aplicación de nuestra asignatura química. Sí. Mira que la alquimia y la religión entonces permitieron avance. Obviamente, ese avance no es la superación de algo, porque a veces pensamos que el avance es superar algo, no. Ese avance es, obviamente, se arrastran cosas del pasado, se arrastran cosas del discurso religioso, del discurso de la alquimia, porque se tiene que seguir en un concepto del progreso y conocimiento, ¿no? Pero siempre no se pueden dejar a un lado, no se puede decir, estamos aquí en este punto de la historia y no nos importa lo que pasó atrás. No, antes tenemos que ir a mirar qué pasó atrás, qué perseguían ellos para mirar qué es lo que se persigue hoy. Digamos que la gente hoy podemos hablar, la gente está persiguiendo la eterna juventud y nos lo prometen los comerciales, con las medicinas, con las cremas, con esto, aplíquese esto, tómese lo otro, porque la gente todavía está en búsqueda de no morir rápido, porque hay una angustia para la muerte, ¿no? Pero esa angustia parte también del discurso religioso. Parte del discurso religioso porque vemos la muerte como algo malo. Algunos teólogos dicen que nosotros tememos a la muerte porque no fuimos diseñados para morir. Y eso es también un concepto alquímico. Entonces busquemos cómo no morir porque no fuimos diseñados para eso, fuimos diseñados para alcanzar la sabiduría del Creador. Entonces hoy en día también la gente está buscando eso. Pareciera que estamos en los tiempos modernos de superación de cosas del pasado, pero todavía lo podemos ver desde otras perspectivas, digamos desde el consumismo, podemos ver que la gente quiere seguir siendo eterna, la gente quiere seguir prolongando su vida, le quiere huir a la muerte. Y eso mismo estaban haciendo los alquimistas. Sí, lo que pasa es que el sentir que va a morir alguien, que vamos a dejar ver ese cuerpo, la parte corpórea, ¿no es cierto? Es difícil poderlo entender, ¿no es cierto? Y entonces, por eso es que nos dicen, coman ciertos alimentos que son antioxidantes, ¿no es cierto? Porque lo que buscan es como retardar ese proceso natural que tenemos todos. ¿Cuál es ese proceso natural? Que nuestras células se están oxidando por el mismo proceso anaeróbico que
que tenemos, ¿no es cierto? La oxidación y pues llegan a un momento degenerativo, que es cuando llegamos a la vejez y cuando ya llega nuestro cuerpo pues a la parte de morir, ¿no? Entonces es como todavía seguimos ansiosos de esa búsqueda de la parte material y cómo podemos darnos cuenta que podemos solucionarlo desde la parte espiritual. Algo que hoy me deja con gran enseñanza también es eso, ¿no? Y nos deja, y a muchos científicos también, la parte no de la religiosidad, sino de la parte de creer en Dios, nos deja como esa enseñanza, ¿no? Que hay muchas explicaciones. De pronto que desde el concepto humano, desde el precepto humano no se da, pero sí desde la divinidad se puede dar. Mira que me gusta eso. Algunos científicos afirman que algunos procesos de enfermedades y demás en el cuerpo se debe a lo que es, a cómo está el alma. Hoy se habla mucho de eso. Hoy se habla mucho de esa cuestión. ¿Cómo el cuerpo puede estar afectado por el comportamiento del alma? Entonces, si yo tengo odio, si me falta perdonar, si tengo ciertas emociones negativas, eso va a repercutir en mi cuerpo. Eso también es alquimia. Hablemos, digamos, tú hablaste de Paracelso. Y Paracelso tenía una filosofía de vida que era, hable positivamente porque eso es lo que lo va a sanar a usted, eso es lo que lo va a curar. Ah, bueno, y si hay factores que son obviamente externos, que no son internos, que nos van a enfermar, entonces ahí sí hablemos de la iatroquímica que tú estabas hablando, y la iatroquímica es la composición de dos palabras que es cómo aplicar lo farmacéutico, lo químico para la medicina. Entonces, Paracelso viene a decir, hay enfermedades del alma que están en el cuerpo, entonces limpie su alma. Verá cómo el cuerpo va a limpiarse, pero también hay enfermedades externas. Entonces busquemos cómo ayudar al cuerpo para que combata virus, para que cree defensas, para que las células no se oxiden. Entonces busquemos cómo la misma naturaleza nos va a dar la respuesta. Mira que todo esto circunda a algo que hoy está perdiendo valor y es la naturaleza. Cómo Sí. el hombre está desbaratando, destruyendo la naturaleza y cómo es ella la que nos devuelve la vida, ¿no? Como en ella, si dañamos nuestro nicho ecológico, dañamos automáticamente toda nuestra corporeidad, nuestra biología, nuestra fisionomía y demás. Entonces Paracelso decía, miren, hay que cuidar la naturaleza, hay que pensar positivamente, hay que tomar agua. Bueno, Paracelso da un tipo de cuestiones que todavía se confirman como verdades para poder tener un cuerpo sano. ¿Y qué es eso? Alquimia, porque es querer tener esa pureza del alma, tenerla en el cuerpo. Sí, mi profe, o sea, definitivamente lo que tú dices en la parte de la naturaleza es muy importante porque definitivamente no hay nada como toda la búsqueda que hicieron ellos a partir de las plantas, de los extractos naturales, la misma perfumería, de obtener todo lo que es los ésteres a partir de las diferentes sustancias naturales, de las esencias, todo esto. Hace parte de todo este mundo natural que lastimosamente sí, como hombres hemos buscado muchas explicaciones, hemos logrado explicar muchas cosas, pero también hemos ido en contra de muchos preceptos naturales, hemos ido en contra y hemos dañado muchas cosas que nos dan realmente y son la base de nuestra vida. Sí, eso es verdad, profe Alex. Mira que yo mientras indagaba sobre estos temas y demás, me di cuenta que para la mayoría de los alquimistas o para los primeros científicos, podríamos decirlo así, las reacciones químicas eran como mágicas. Y todavía nosotros podemos ver que las reacciones químicas parecen ser como mágicas. O sea, obviamente no estoy diciendo que es magia, pero parecen ser mágicos, ¿no? Como digamos, una sustancia de un color cambia a otro color. Como hay ciertas que tú me vas a explicar mucho mejor porque yo pues no manejo esa parte de la química, pero mira cómo los procesos químicos y físicos parecieran que fueran mágicos. Digamos, la producción de vitamina E o de betacarotenos en nuestro cuerpo gracias a los rayos del sol. No sé si es simbiosis o una interacción química allí que va a permitir que se nos prolongue también la vida. Sin los rayos del sol moriríamos rápidamente, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, todo eso pareciera como mágico. Por eso ellos veían como se les abría ese apetito por querer conocer por qué era tan mágico,
Ahora nos damos cuenta que no es mágico, pero que es ciencia, pero resulta ser todavía mágico. Conocer todo eso resulta hermoso. Es que realmente en una reacción química se fundamenta en un principio, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no es cierto? Entonces lo que sucede es una transformación a partir de una ruptura de enlaces, a partir de una cantidad de eventos que sucede a partir de una reacción química para obtener una sustancia nueva, ¿no? Esto sucede y ahora lo que tú dices, por lo menos nuestro cuerpo es solo reacciones químicas en muchas cosas. La activación de la vitamina D, como tú nos dices, eso es verdad, la vitamina D se activa por la fuente lumínica que es el sol, ¿no es cierto? Y es la que nos ayuda a que el calcio se pueda fijar a nuestros huesos, ¿no es cierto? Entonces todo eso nos ayuda. El hecho de comer es el combustible de nuestro cuerpo y cómo sucede una cantidad de serie de reacciones metabólicas para que nosotros podamos hacer los movimientos que hacemos, poder pensar que nuestro corazón funcione, no funcionaría, nuestro cerebro no funcionaría tampoco. Entonces sí hay una explicación muchas de las cosas que nosotros vivimos, a muchas de los fenómenos que suceden a diario. Hay una explicación química para cada uno de ellos. Una explicación científica que antes se creía que era mágica, y claro, hay que entenderlo porque desde su punto de vista, digamos, del pasado no se comprendía de una manera correcta, ¿cierto? Pero hoy lo podemos comprender. Y es ver cómo hay un progreso en el conocimiento del ser humano. Y Es eso que es, el conocimiento ha progresado, o sea, no podemos pensar que nosotros podamos pensar como pensaron antiguamente, cuando de pronto no se habían descubierto tantas cosas, cuando no habían tantos avances científicos, ¿no? Entonces, claro, el conocimiento ha avanzado y a grandes pasos, ¿no? y tal vez, digamos, una persona ese del siglo tercero nos ve hoy y dice, uy, usted ya tiene la piedra filosofal, ¿cierto? Usted ya Tal tiene vez, lo que yo quería adquirir. sí. Y bueno, esto es interesante, profe Alex, porque ponemos en contexto la ciencia, el conocimiento, los campos de explicación de la realidad, con otro campo de explicación de la realidad que va a ser la teología también, que va a ser la religión, que no se puede desperdiciar porque, digamos, ya para ir concluyendo, la Biblia nos dice en el libro de Daniel que la ciencia avanzará. Imagínate cómo desde la Biblia se predice el progreso del conocimiento del ser humano. El ser humano va avanzando, ¿no? Y eso está bajo la premisa que se tiene del tiempo, un tiempo judeocristiano que es la linealidad, pero una linealidad progresiva. Siempre entonces el ser humano piensa o cree que a medida que va pasando el tiempo se van acumulando más conocimientos, se van descubriendo más cosas, se va haciendo mejor la vida y pues mira, no solamente la ciencia tiene esa premisa, sino también la religión. Sí, Vamos avanzando y vamos alcanzando mejores y mayores cosas. sí, mi profe. Es muy interesante y esto es solo una muy pequeña parte de todo lo que uno podría hablar y cómo de una forma u otra el apoyo que hubo también, había un apoyo a partir de las grandes sociedades, de las puntas de las pirámides que yo te hablaba ahorita socialmente. Ellos eran los que realmente como que invertían, digámoslo de alguna manera, los que invertían y permitían que hubieran esos avances científicos, ¿no? Entonces también Sí. ellos como que decían, bueno, tenemos que invertir porque ellos están buscando esto o han encontrado tales sustancias, entonces como que ellos veían un factor importante en esos avances científicos también para su calidad de vida. Me parece muy chévere lo que tú dices porque yo veo ahí en lo que tú dices una crítica a la sociedad colombiana. No se invierte en ciencia y la no inversión en ciencia es lo que nos tiene así de mal como estamos, ¿cierto? Una sociedad terrible, una sociedad Detenidos. mala porque no hay inversión en la ciencia. Uh Y -huh. digamos que eso se debe a muchas cosas. La religión ha jugado en dos bandos. Un bando en el que algunos al principio, la teología cristiana decía invirtamos en científicos porque es que entre más se invierta se le puede dar un buen uso a la naturaleza, ¿cierto? Somos las criaturas de Dios, por lo tanto si queremos conocer a Dios pues conozcámoslo a través de la naturaleza y digamos que muchos religiosos se fueron al campo no solo a la religión sino a la ciencia, Isaac Newton, Paracelso, bueno, muchos científicos que quisieron estudiar la naturaleza porque en ella encontraban la obra del creador.
pero también vemos otra parte de la religión que los persiguió, que persiguió a otros, ¿por qué no? Y hoy vemos en la sociedad colombiana está pasando eso. Hay unos que protestan porque se invierta más en ciencia, pero hay otros que les interesa son otro tipo de cosas, destruir la naturaleza, economía neoliberal, todo ese tipo de cosas que nos están afectando profundamente. Entonces, si se hiciera un estudio de verdad profundo de lo que es esto que estamos hablando hoy, pues nuestra sociedad sería totalmente distinta. Sería muy diferente. Muchas gracias, profe. No, a ti, muchas gracias. Esta clase fue muy enriquecedora. Profe Alex, muchas gracias porque en tu materia pusiste entablaste un diálogo con la religión y yo desde mi materia establecí un diálogo con la ciencia. Entonces, muchas gracias por esa invitación. Es una clase de verdad interactiva en la que vamos a aportar todo esto y espero, chicos, que a ustedes les haya gustado. Entonces, que Dios los bendiga. No sé si tú quieres... Y aparte de todo, pues chicos, ver que todas las asignaturas, todas las materias, todas las ciencias, todas las partes del conocimiento tienen un punto de inserción, ¿no? Un punto donde se conectan, donde siempre están juntas, donde una se apoya de la otra. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, la ciencia, la religión, las creencias y todas las asignaturas tienen una parte muy importante en los avances científicos que hoy tenemos. Muchas gracias, gracias, profe André, de verdad que fue un espacio muy enriquecedor y muy divertido también. Muchas gracias, profe Alex. Dios te bendiga y chicos, a ustedes que los bendiga también. Que estén muy bien.